Vamos a leer del versículo 11. 11 es el versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Hace una referencia aquí la Escritura al tiempo en que vuelve a renacer la vida después del invierno, que comienza la primavera. Los árboles que en esta época del año, que estamos en octubre, van perdiendo las hojas, aquellos que pierden las hojas, noviembre, y pues todo parece secarse, ¿no? Vemos ahorita los campos amarillos, secos, pero sabemos que es la temporada del tiempo de invierno y que antecede a nuevamente la primavera, cuando brotan los árboles, cuando nuevamente comienza la vegetación a tomar ese verdor, y todo ese tipo de cosas nos habla de los tiempos. Fíjense que en griego, para referirse al tiempo, había dos palabras. Hablaba una de kairos y otra de cronos. El tiempo físico, el tiempo que va marchando sin parar. ¿Cuándo comenzó este tipo de tiempo? Comenzó cuando Adán y Eva pecaron, porque Dios les dijo que el día que tomaran de ese fruto, ciertamente ¿qué iba a pasar? Morirían. Cuando ellos desobedecieron y el pecado entró y abrió esa cima que no se puede pasar entre Dios y el hombre, que es el pecado el que la separa, empezó a caminar ese reloj que contaba el tiempo de vida del hombre. Así que Adán y Eva fueron envejeciendo y llegó un momento en que murieron. Todos sus hijos que tuvieron después de ser expulsados del jardín del Edén, llevaban en ellos ese tiempo físico que tiende a desaparecer. Desde que un niño es concebido en el vientre de la madre, ya tiene ese reloj biológico que sabe que un día, ¿qué va a pasar? Va a morir, va a terminar. Y el tiempo cronos habla de darse cuenta de la época, de la temporada, de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el año se divide en 4 estaciones. Tenemos lo que es la primavera, entre marzo, abril y mayo, lo que es el verano, junio, julio y agosto, el otoño que va acabando en este mes, que es septiembre, octubre y noviembre. El invierno inicia en diciembre y se prolonga en enero y febrero. Y estas estaciones son cíclicas cada año, con sus diferencias en cada una, pero sabemos lo que va a ocurrir entre una y otra estación. Entonces nuestra vida también tiene temporadas, tiene esas temporadas que nosotros debemos aprender a discernir, a entender. Hay quienes viven sin comprender lo que están viviendo o sin entender de parte de Dios lo que Él nos quiere mostrar en ese tiempo. Entonces, estas diferencias de las palabras en griego de kairos y cronos habla del tiempo, pero con una diferencia notable. Hoy hay varias teorías acerca del tiempo y del espacio, una teoría que habla de que el tiempo no es lineal, sino que es tridimensional, así que hay la idea de que se puede regresar en el tiempo. A veces son filosofías, ideas científicas, pero lo que Dios nos dice es claro. Dice, está escrito que el hombre muera solo una vez, y después ¿qué va a ocurrir? Y después el juicio. Y esto quiere decir que en este tiempo de vida tenemos el tiempo suficiente para ponernos a cuenta con Dios. Por ejemplo, vamos a ver la vida de Abraham. Abraham era un hombre que vivió en un lugar que se llamaba Ur, cuando fue llamado por Dios para salir de ahí. Vemos en la vida, en el calendario de vida de Abraham,
que hubo varias temporadas, varios lugares en que tuvo que tomar decisiones. En ese momento Dios le llamó y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Él tomó la decisión de obedecer ¿a quién? A Dios. Eso marcó un tiempo especial para él, ¿verdad? Un tiempo de desafío, ir hacia lo desconocido, no sabía dónde lo iba a llevar Dios, simplemente decidió creerle a Dios. Y Dios le dio varias promesas, le dio la promesa de que le iba a dar una gran descendencia, de que le iba a dar una tierra, de que le iba a dar muchas cosas, pero su reloj biológico avanzaba y parecía que las promesas no llegaban. Así que cuando Abraham tenía ya por allá de los 90, acerca de esa decisión que iba a tomar de serle fiel a él, dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Así que cuando Abraham tuvo a Isaac cerca de los 100 años, ese cronos, ese tiempo especial, esa visitación de parte de Dios, iba a marcar el cumplimiento de todas las promesas de Dios sobre su vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera nacido Isaac? Las promesas no se hubieran cumplido. Y Dios no es un Dios que promete y no cumple, es un Dios que promete y cumple. Pasó el tiempo, porque el tiempo pasa y el tiempo no regresa. Tenemos que ser conscientes de eso. Lo que ya no hicimos hoy, pues ya no lo vamos a hacer mañana. Aunque ahora diga, mañana me recupero, ya el tiempo no se recupera, el tiempo va corriendo. No podemos regresarlo. Así que debemos entender qué es el tiempo, cuál es la temporada que estamos viviendo en nuestra vida. Más adelante, Abraham tuvo que tomar otra decisión, cuando Dios le desafió diciendo que le ofreciera a su hijo. Y Dios hace una referencia interesante cuando le dice, tu único, sabiendo que Abraham había tenido otro hijo llamado Ismael. Pero ese hijo representa el esfuerzo humano por cumplir las promesas de Dios. Y el esfuerzo humano no cumple las promesas de ¿quién? Lo mismo se ejecutó en la vida de Jacob, cuando él quiso, a través de un engaño, robar la bendición del Padre. Y él tuvo que aprender que la bendición que verdaderamente enriquece es la que viene ¿de quién? De Dios, no del hombre, sino de Dios. Y entonces él tuvo que ofrecer a su hijo, aunque Dios no le permitió a terminar el sacrificio, pero fue una prueba. Esto era una simbología también en lo que había de venir, porque Dios ofreció a su propio hijo para el perdón de los pecados. Ahora vamos a analizar brevemente la vida de Moisés, que es quizás donde debemos el ejemplo más claro acerca de entender, comprender cuál es el tiempo o qué es lo que nosotros debemos de discernir en lo que está sucediendo en nuestra vida. Sabemos que fue salvado de las aguas con un propósito, porque había un edicto del faraón que todo hijo varón de los hebreos tenía que ser muerto. Dice que los padres de Moisés, al verlo hermoso, no pudieron cumplir lo que el faraón había mandado, así que lo escondieron en su casa. Pero llegó el momento que ya no iban a poder seguir escondiéndolo, entonces su mamá hizo una canasta de mimbre, la calafateó con brea y pusieron allí al niño y lo echaron al río, pensando que pues Dios decidiera su suerte, su futuro. Y resulta que la canasta llegó hasta donde se bañaba la hija de Faraón. Y la hija de Faraón adoptó a Moisés. Así que Moisés fue criado en el palacio de Faraón como el nieto de Faraón. Y vivió 40 años
una vida normal, pasó su kairos sobre él, el tiempo del reloj biológico, y una situación que sucedió que afectó totalmente su vida, es que un día se le ocurrió salir a visitar. Él sabía, aunque vivía como egipcio, él sabía que no pertenecía a ese pueblo, sino que pertenecía al pueblo de Dios. Fue a visitar a los hebreos, usted recuerda la historia, cuando vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y fue, lo defendió y mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y otro día salió nuevamente a visitar a su pueblo y dice que estaban dos hebreos discutiendo y peleando, y él trató de meter paz entre ellos y les dijo: ¿por qué pelean si son hermanos? Y entonces le dijeron: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Él entendió que lo que había hecho a escondidas no había quedado oculto, sino que se sabía, y tuvo que huir porque pues había transgredido la ley egipcia, y también la paga de una muerte era con la muerte. Así que se fue como extranjero a un lugar llamado Madián, y ahí vivió. A los 40 años salió Moisés de Egipto y llegó a tierra de Madián y vivió 40 años con su suegro Jetro, otros 40 años. Sin embargo, a los 80 años Dios le habló. Dios habló a su vida para darle una encomienda. Un propósito de Dios iba a cumplir en su vida. Desde que nació, él estaba destinado para ser el medio para que Dios salvara a su pueblo de la esclavitud. Entonces nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Y a veces ha ocurrido situaciones en nuestra vida que nos han marcado y que hemos tenido que tomar las decisiones. Las decisiones de serle fiel ¿a quién? A Dios. De creer en las promesas de Dios. Así que Dios desafió a Moisés. Moisés no era ajeno a entender qué era el reino de Egipto, cuáles eran las complicaciones de tratar de liberar al pueblo que era esclavo en Egipto, pero Dios le dio la promesa de que Él estaría con él, a donde quiera que él fuera. Entonces ahí comienza esa decisión de Moisés de creerle a Dios, lo mismo que ocurrió con Abraham y lo que debe de ocurrir en nuestra vida. Entonces tenemos que entender que ya estamos trabajando para Dios en su plan. Cada uno de nosotros vamos a ser usados por Dios. Sin embargo, dice la Escritura que en una casa no solamente hay utensilios de honra, sino también utensilios de deshonra, dando a entender que unos son para usos exclusivos, especiales, y otros son para usos comunes. Sin embargo, el Señor Dios quiere que todos nosotros seamos un utensilio de honra. Ahora, de todas maneras Dios nos va a usar. Seamos obedientes o no seamos obedientes, Dios nos va a usar. ¿De qué manera nos va a usar? Incluso aquellos que han sido desobedientes y se han alejado y se han ido por otro camino, quedan como un ejemplo de lo que puede suceder en nuestra vida si no somos ¿qué? Fieles con Dios. Pero, dice la Escritura, yo te recomiendo que recibas la bendición, que obedezcas. Así que debemos estar conscientes en qué tiempo estamos viviendo. ¿Somos bebés espirituales? O sea, vamos empezando, o ya deberíamos de tener fruto en nuestra vida. ¿Somos plantas recién plantadas en la viña del Señor? ¿O ya tenemos tiempo creciendo y estamos a punto de dar el fruto que Dios espera que nosotros tengamos?
Hay una festividad judía, hebrea, que se conmemora el Día de la Trompeta, de la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, que habla del despertar de los árboles. Es cuando los árboles vuelven a retoñar para empezar a crecer, para dar fruto. Es como cuando Jesús dijo, cuando ustedes ven a la higuera retoñar, saben que el verano está aquí, está cerca. Entonces esta festividad invita a un despertar, a la reflexión, a evaluar nuestras vidas, a entender nuestro comportamiento y nuestra relación con Dios. Vamos a ir al Salmo, capítulo 90. En el versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es la petición del salmista. Y fíjense que este salmo se atribuye no a David, sino a Moisés. Y dice en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos ¿qué? Sabiduría al corazón, que traigamos al corazón sabiduría. Desgraciadamente usted puede ver muchos ejemplos de gente que, aunque va creciendo y va madurando aparentemente, entre comillas, sigue portándose o incluso hace cosas equivocadas que dijera uno, bueno, esta persona no ha madurado, no ha entendido, le ha pasado esto, le ha pasado aquello, le ha pasado el otro, y no entiende. Fíjense que la Biblia lo compara a esas personas, las compara con aquel que le gusta el trago, que le gusta el vino, que le gusta emborracharse. Cuando dice la palabra que no te detengas demasiado tiempo en ver lo rojo, cómo rojea el vino en la copa, no vaya a ser que te abuses de él y quedes como un marinero que está en el mástil, en la tormenta, dando a entender que queda todo mareado, y que el dolor de su cabeza, etcétera, etcétera, y al otro día, cuando viene la resaca o la cruda, mucha gente dice, no, ya no lo vuelvo a qué. Sin embargo, pasa el tiempo y dice, la Escritura dice, me azotaron, mas no me dolió. Cuando me levante, lo volveré a hacer. O sea, es alguien que no ha traído sabiduría a su corazón. Cuando hablamos de estas cosas, siempre nuestra mente va a buscar a alguien que le quede el saco. Decimos, ¿a quién conozco yo que sea borracho? Pero de lo que la palabra del Señor quiere hablarnos es de que nosotros debemos de entender qué es el tiempo que hemos vivido, cuál es la temporada que estamos teniendo. ¿Hemos traído sabiduría a nuestro corazón o seguimos viviendo solamente por vivir y no nos damos cuenta que Dios nos está visitando? No debemos de desviar nuestra mirada de Jesús, no nos debemos de distraer. Vamos a ir al capítulo 13 del primer libro de Reyes. Del libro de Reyes. Ok. Este capítulo de 13 se los voy a resumir, pero usted lo puede leer en su casa y comprobar que lo que le estoy diciendo es verdad. No diga, es que el hermano dijo, no, es que la Escritura lo dice, ¿no? Dios manda a un profeta de Judá a reprender al rey Jeroboam porque se había portado mal, porque no había sido obediente a Dios, porque había abandonado los preceptos de parte de Dios. Y entonces Dios manda a este profeta y le dice que es necesario que entienda que lo que está haciendo está
mal. Y también le habla de que va a venir un rey conforme también al corazón de Dios. Habla de Josías. Pero fíjense que Dios le da instrucciones al profeta. Y le dice, mira, vas a ir, vas a profetizar, vas a llevar mi mensaje, y cuando regreses vas a regresar por otro camino, no te vas a detener ni a comer pan, ni a beber, ni a descansar, e incluso si encuentras a alguien por el camino, no te pares a saludarlo ni a platicar, tú vas a lo que vas y regrésate apresuradamente a tu casa, es lo que debes de hacer. Pero en el camino de regreso, dice la Escritura, que un profeta también lo alcanzó, un profeta de Judá, un viejo profeta. Y no sabemos exactamente qué motivó a este profeta a engañarlo al otro. Pero le dijo, mira, ven a mi casa y come conmigo. Y entonces el profeta le dice, mira, no, porque Dios me dijo que hiciera esto y que regresara y no me detuviera para nada. Y entonces el otro profeta, esto es una enseñanza muy interesante en nuestra vida, el otro profeta le dice, no, sino que Dios me habló y me mandó a encontrarte. O sea, Dios no se equivoca ni dice una cosa y después dice ¿qué? Dios no te cambia la señal a la mitad del camino. Si Dios ya te dijo algo, es lo que debes de ¿qué? De hacer. Ahora, no está mal que en nuestra vida nosotros pidamos confirmación de lo que Dios nos está diciendo. Dios no se va a enojar. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que Dios le dijo que él lo iba a usar para liberar al pueblo, pero Gedeón tenía sus temores, tenía sus dudas y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, que hoy en la noche yo voy a poner un vellón de lana, y si la tierra alrededor con el rocío está seca, pero el vellón está mojado, quiere decir que es lo que me estás diciendo queda confirmado. Y a la mañana siguiente sucedió de esa manera. Y aún así, Gedeón le dijo, mira, no te vayas a molestar, pero vamos a hacerlo ahora al revés. Que todo alrededor del vellón esté mojado y que el vellón esté como seco. Y nuevamente Dios confirmó su palabra. Pero este profeta no pidió confirmación, sino que dijo, bueno, a lo mejor por ahí ya tenía hambre, ¿no? Porque había sido un viaje largo y de regreso. Así que se fue con el profeta, comió y bebió. Ok, y entonces vamos a ver en el versículo 20 del capítulo 13. Dice, y aconteció que cuando estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho, aquel viejo profeta que le mintió, vino una palabra de parte de quién. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Y qué sucedió? El profeta se dio cuenta que lo habían engañado, se dio cuenta entonces que no debió de ser tan crédulo, sino debió de haber preguntado ¿a quién? A Dios. Así que se levantó y se fue. Dice que en el camino se topó un león y el león lo despedazó y les dieron aviso a la aldea que había un hombre muerto, y entonces ese viejo profeta fue, reconoció que era el profeta, se sintió culpable, fue y cavó un sepulcro y mandó a sus familias diciendo que cuando él muriera lo enterraran junto con aquel profeta. Entonces, debemos entender que cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, no lo va a cambiar. He conocido gente que de repente dice, es que yo tenía un llamado para esto de parte de Dios, pero yo pienso que no, como que Dios se equivocó, como que Dios, es que esto es lo que más me gusta.
Pero no es lo que nos guste, es a lo que Dios nos ha llamado, enviado. Vamos a ir a Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Vamos a leer. Les voy a comentar, ustedes seguramente lo han leído. Es cuando aquella tormenta, cuando Jesús, después de la alimentación de los 5,000, los discípulos suben a la barca y pasan al otro lado, o quieren pasar al otro lado del lago, pero Jesús se queda orando y ellos se adelantan. Y dice que a medianoche había un viento recio y las olas estaban fuertes, pero a lo lejos empezaron a ver los discípulos que algo se les acercaba, que alguien venía caminando sobre las ¿qué? Sobre las aguas. Y tuvieron temor, ¿verdad? Y daban gritos porque pensaban que era un ¿qué? Un fantasma. Pero Jesús les habló, les gritó también, les dijo que no tuvieran miedo porque era Él. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya yo también sobre las aguas. Y entonces Jesús da la instrucción, Pedro baja un pie, baja el otro y empieza a caminar sobre las aguas. Pero Pedro, cuando empieza a sentir el viento y empieza a ver que las olas se mueven y empieza a entender lo que está haciendo, que es algo que es sobrenatural, que es imposible. Pedro conocía perfectamente cómo era ese lago porque él era pescador o se había dedicado a trabajar en él, así que empieza a tener ¿qué? Miedo. Temor y duda y se empieza a hundir y entonces clama a Jesús y le dice: sálvame. Y entonces Jesús lo toma del brazo. En el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, si dando a entender esta palabra, esta enseñanza, es de que nosotros, si hemos sido llamados por Dios, aunque sea algo que es casi imposible para los demás, algo que es sobrenatural, algo que es que llama nuestra atención en una forma profunda, nosotros debemos de mantener nuestra vista fija ¿en quién? En Dios, en aquel que nos está. Pero si usted se distrae y empieza a voltear y dice los problemas y las aflicciones y esto y aquello, y empieza a dudar, le va a pasar lo que Pedro: se va a hundir en la desesperación y al final va a tener que clamar ¿a quién? A Dios. Y él va a extender su mano, pero le va a llamar la atención diciendo: ¿por qué dudaste, hombre o mujer de poca fe? En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a leer del 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia, con atención, con dedicación, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aquel necio era aquel ejemplo que hemos puesto de aquel que dice: aunque me azotaron, no me dolió. Sin embargo, cuando me levante, lo voy a volver a ¿qué? Dice: no seas como los necios. Otro salmo dice un poco más fuerte, dice: no seas como el mulo o como el caballo,
que se tienen que sujetar con freno y con cabestro, si no los acercan a ti. Y ese mismo salmo dice, te enseñaré y te haré entender lo que debes hacer. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son los días? Hoy más que nunca nos damos cuenta que las situaciones a nuestro alrededor están complicadas, difíciles, muchas circunstancias, enfermedades. En Centroamérica pasó un huracán que dejó mucha devastación, muchas familias sin hogar, mucha gente fallecida tristemente, muchas inundaciones. En el ambiente político hay muchas situaciones violentas y difíciles. Mira que los días a tu alrededor son como, son malos. Aprovecha bien el tiempo, dice la Escritura. Por tanto, no seáis insensatos, sino insensato es alguien que no tiene sensatez, que no tiene cordura, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y para terminar vamos a ir a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos a ir al 29, versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Hoy más que nunca podemos comprobar que esas señales que Jesús predijo en Mateo 24, que sucederían antes de su regreso, están sucediendo. Habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y terremotos en diferentes lugares, mas aún no es el fin, sino que es principio de dolores. Hermanos, entonces, concluyendo, debemos distinguir el tiempo que estamos viviendo y a su vez distinguir en nuestra vida el tiempo que estamos viviendo para con Dios. Dice la Escritura que en esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos